Vamos a arrancar con las noticias porque esta mañana se intensifican las protestas en Israel al declararse en huelga el mayor sindicato de ese país por el fracaso del gobierno al no alcanzar un acuerdo de cese al fuego con Hamas. Los disturbios comenzaron el fin de semana luego de que el ejército israelí encontrara los cadáveres de 6 rehenes asesinados por este grupo terrorista. Entre ellos está un ciudadano estadounidense. Desde Washington, D.C., Pedro Rojas nos tiene más detalles. Pedro, te saludo y te escuchamos. Adelante, por favor. Así es, los ojos del mundo están puestos en estas protestas que tienen lugar allá en Israel y es importante decirlo que no solamente el resto del mundo está pendiente, sino también aquí en la Casa Blanca. De hecho, esta mañana el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunirán en la Casa Blanca para debatir acciones, ya que en este momento aún se presume que hay 7 estadounidenses entre los más de 100 rehenes que mantiene Hamas en custodia luego de aquel ataque del 7 de octubre de 2023 al sur de Israel. Y lo que están exigiendo los manifestantes en las calles de Israel es un cese inmediato al fuego y retorno de todos los secuestrados. Ahora bien, mientras todo esto ocurre, las imágenes de los 6 muertos que fueron encontrados durante el fin de semana, entre ellos un estadounidense, están dando las vueltas del mundo. Israel está en medio de una jornada que podría incluso causar mayores impactos, ya que la intención de los sindicatos es paralizar totalmente la economía del país para así presionar a Benjamín Netanyahu y a su gobierno para llegar a un acuerdo de cese al fuego, algo que el gobierno estadounidense ha estado tratando de lograr en las últimas semanas con mucha intensidad. Escuchemos las palabras de Benjamín Netanyahu luego del hallazgo de estos 6 secuestrados muertos. In recent days, as Israel has been holding intensive negotiations with a mediator in a supreme effort to reach a deal, Hamas is continuing to steadfastly refuse all proposals. Even worse, at the exact same time, it murdered 6 of our hostages. Whoever murders hostages does not want a deal. Ahora bien, es importante decirlo que no solamente las protestas tienen lugar en las calles de Israel, sino que también se ha llegado a los aeropuertos. De hecho, el aeropuerto de Tel Aviv ha paralizado sus operaciones y la idea, de acuerdo a lo que buscan los manifestantes, es tratar de forzar de alguna manera una decisión rápida e inmediata para el rápido retorno de estos secuestrados. Pero insisto, todas las miradas del mundo están buscando y de alguna manera presionar a Netanyahu para que doblegue su brazo y logre aceptar algunas condiciones impuestas por Hamas. La lucha entre estas dos facciones, la facción ultraderechista del gobierno de Israel y la facción más moderada que quiere un acuerdo rápido, va quizás a tener toda la atención del mundo en los próximos días, tratando de lograr cómo se puede lograr, vaya la redundancia, una liberación rápida de estos secuestrados. Entre tanto, la Casa Blanca está muy pendiente de cualquier acuerdo que se logre trazar en las próximas horas. Regreso con ustedes. Pedro, muchísimas gracias por el reporte. Seguiremos en contacto para tener más información. Vamos a un tema local aquí en Estados Unidos. Hoy amanecen en huelga unos 10,000 trabajadores hoteleros en varios estados del país. Previamente habían votado para iniciar el paro en vista del estancamiento de las conversaciones con 3 importantes cadenas hoteleras a las que les exigen mejores salarios y que contraten a más personal. Andrea León nos cuenta más ahora desde nuestra sala de redacción aquí. ¿Cómo estás, Andrea? Adelante. Muy buenos días, Angélica. Efectivamente, la huelga incluye a los trabajadores de 24 hoteles en total, desde recepcionistas hasta empleados de limpieza. Se espera que dure por lo menos 2 días más y que termine con un acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores Hoteleros y las principales cadenas del país. Esta mañana ya son al menos 10,000 trabajadores de hoteles en todo el país, como tú decías, los que se unen a esta huelga masiva exigiendo mejoras salariales a las principales cadenas hoteleras. En 8 ciudades, desde Boston hasta San Francisco, los trabajadores de los hoteles Hyatt, Hilton, Marriott y Omni exigen tener una participación en lo que ellos dicen son ganancias récord para la industria. También piden una mejor atención médica, que cesen los recortes de personal iniciados durante la pandemia del coronavirus y que se reanude la limpieza diaria automática de las habitaciones, que también se eliminó durante el COVID. Dicen que con esta opción de no molestar, los hoteles cobran a los huéspedes por no limpiar sus habitaciones. Escuchemos qué más dice uno de estos trabajadores de la ciudad de Boston. So the strike right now is about better living wages for hotel workers, a better health insurance, a better pension, also to fix the do not disturb issues in housekeeping, where hotels are charging you guys
charging the guests to not get their rooms cleaned, and then also severance pay and hiring. Se espera que la huelga masiva dure de 2 a 3 días y que más trabajadores se sumen en los próximos días, pues aseguran que muchos de ellos están viviendo cheque a cheque, por lo que están pidiendo un aumento de $10. Dicen que incluso con ese aumento en sus salarios, en 4 años, según las cifras de inflación actual, todavía algunas ciudades se les consideraría pobres. Por su parte, las cadenas Hyatt y Hilton respondieron a estas huelgas diciendo que están comprometidos a llegar a un acuerdo con los trabajadores, pero también están comprometidos a continuar sirviendo a sus clientes durante este y cualquier otro paro laboral. Es la información a esta hora de la mañana. Ahora ustedes tienen más información. Muchas gracias, Andrea. Te agradecemos a ti por este informe y veremos cuáles son las consecuencias de esta huelga. Adelante, Pau. Bueno, y en este fin de semana largo por el Día del Trabajo, las personas en Estados Unidos han viajado un 9% más si lo comparamos con el año pasado. Pero el mal tiempo está afectando el noreste de la nación y también el Atlántico Medio. Juan Carlos González, tú nos tienes más información desde Los Ángeles, California. Te saludo, Juan Carlos. Buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Bueno, pues es un clima de muchos contrastes si lo vemos o si comparamos lo que es la parte noreste y la parte oeste, por ejemplo, del país. Vamos a comenzar por allá con el noreste y es que, por ejemplo, hay lluvias torrenciales que están afectando lo que es prácticamente toda la costa este, o sea, el medio Atlántico, como bien lo mencionabas. Entonces, eso está afectando, por supuesto, a los viajeros, muchas personas, ya sea viajando por avión o por carretera. De hecho, en los aeropuertos, aproximadamente 17.5 millones de personas estarían viajando solamente el día de hoy. Aparte de eso, pues las personas que están viajando por carretera. Obviamente, esto es lo que se le considera como el último feriado del verano, aunque obviamente el verano todavía no termina, pero la temporada de verano aquí en Estados Unidos, pues termina prácticamente el día de hoy. Entonces, muchas personas viajando, pero sus viajes se pueden ver retrasados precisamente por estas lluvias torrenciales y vemos estas lluvias, como les decía, desde la parte norte del estado de Georgia, Virginia del Oeste, Virginia del Este, Pensilvania, Nueva York y ahí un poquito más arriba. Entonces, fíjense que hay que poner mucha atención, sobre todo las personas que están viajando, verificar que sus vuelos estén a tiempo. Y de lo contrario, pues tomar alguna alternativa. Ahora nos vamos a la costa oeste, acá donde estamos nosotros. Viene una ola de calor que comienza justamente el día de hoy, pero que pegará con más fuerza durante el martes y el miércoles. Estaremos llegando nuevamente a los 3 dígitos. Entonces, como les decía, climas de muchos contrastes en lo que es los Estados Unidos y pues algo relativamente típico para lo que es este fin de semana del Día del Trabajo, en que muchísima gente aprovecha porque pues es la última oportunidad que se toman de tomarse los 3 días, que son jueves, viernes o sábado, domingo, perdón, y lunes, para poder pues viajar, irse por ahí a la playa, irse de paseo, ir a visitar a familiares. Ojalá que usted esté teniendo un buen día del trabajo y que regrese con bien a casa. Regreso con ustedes al estudio. Aquellos afortunados que lo disfruten y quienes nos tocó trabajar en este día, sí. Qué mejor manera de celebrarlo. Juan Carlos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.